Hola Mandy, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Ay, muchas gracias, Héctor. Es un honor. Gracias por estar acá, de verdad lo aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad que tenía mucho tiempo esperando por esta ocasión porque Sí. tengo entendido que eres psicóloga, ¿no? Sí, terapeuta. Terapeuta. Sí. ¿En qué te basas básicamente? O sea, ¿cuáles son no, tu especialización, por decirlo de alguna manera? Pues veo a clientes generalmente, ¿verdad? Ujú. Pero en mi carrera he tenido más clientes que están lidiando con trauma, el duelo y ansiedad, depresión. Em, Esos son los mayorías de mis casos. Yo tengo todo. Todo lo que tú acabas de mencionar lo he tenido. Este, mm, Sí. yo creo que, bueno, de hecho, yo tenía mucho tiempo queriendo hablar con alguien sobre el trauma porque me parece fascinante Ujú. cómo actúa el cerebro Sí. desde mi punto de vista. Ojo, yo repito, yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero civil. Este, mm, Algo que estuve leyendo hace poco era que el cerebro no reacciona. O sea, si tienes una conversación difícil hoy, a Ajá. tus 30 años, Sí. no eres tú la que está recibiendo esa conversación difícil, sino la persona que recibió ese trauma hace 20 años atrás. Por ejemplo, si a los 5 años te gritaron, se te quedó Ajá. eso en el cerebro y entonces Sí. cuando te gritan 20 Sí. años después, le están gritando a ese niño. Sí, así es. Y hay una palabra en inglés que se usa mucho que es el trigger. Y yo lo digo en español como que es una situación o algo que provoca una memoria del pasado. Mm. Y después empiezas a experimentar síntomas de la trauma, ¿verdad? O puede ser que diagnosticaron con el estrés postraumático, ¿verdad? PTSD. PTSD, sí, así Mm. es. Entonces, sí, sucede que pasaste una trauma hace 20, 30 años atrás y algo sucede, puedes ver algo, escuchar algo, la música, hay mucho poder. También el olfato, Mm. ¿verdad? Y te puede llevar otra vez al momento que sucedió. Correcto, y también pasa por las cosas positivas, ¿no? También me imagino que, Sí, claro. eh, ojo, yo digo aquí hablando como los locos, como decimos nosotros, de que tú nunca, o sea, son muy pocas las veces que se te olvida cuando te dedicaron una canción o tal canción, Sí. ¿sabes? Entonces es súper difícil porque ya después pasan muchos años y es como que, esa me la dedicó tal persona o esa Ujú, me la dedicó tal persona. Y es como que pasa para lo traumático, que es lo negativo, pero también pasa para lo positivo, porque me imagino que ujú, en ese momento que te dedicaron a esa canción o en ese momento que pasaste una felicidad extrema, ujú. se te quedó guardado en el cerebro, ¿no es así? Sí, sí, también hay cosas muy positivas que sí se quedan en el cerebro. Am, y me pregunto si la pregunta que me hiciste ahorita, ¿es debido del trauma o es algo diferente, como otra experiencia? Sí, es como otra experiencia, Ah, tanto en lo ok. positivo como en lo negativo. Por ejemplo, Ah, sí, sí. o sea, yo tengo un recuerdo muy bonito Ujú. de mi mamá. O sea, que yo siempre hablo de mi mamá en el podcast y la gente dirá, bueno, ¿hasta cuándo? Pero es que es mi persona favorita. Ajá. Hoy en día, o sea, todavía no tengo a mi hijo, a lo mejor mi hijo va a ser mi persona favorita más adelante. Ujú. Pero tengo recuerdos de cuando mi mamá me llevaba al kinder, ¿sabes? Sí, Me cantaba ciertas canciones y esas canciones se me quedaron en el cerebro, pues, grabadas sí, para toda la vida. sí, así es. Sí, sí. No, y qué bueno porque tienes mucha razón. La música es poderosa, te lleva a, a otros lugares en la mente o las experiencias que tuviste en el pasado, Mm, que estaban bien bonitas. Y como lo negativo también funciona en lo en lo positivo. positivo. Sí. Como que, ya pues, sacar eso ok, no soy tan loco, o sea, eso es lo bueno. No, Sí, sí, no, sí. eso es lo bueno, Ok, sí. entonces, básicamente, ¿cómo funciona el cerebro o bueno, cómo lo has visto tú en las terapias, de cómo funciona la parte del trauma, de que cómo altera químicamente el cerebro ese tipo de situaciones en las que vives? Sí, pues lo que sucede es, y cada persona, ¿verdad? Hay diferentes experiencias, Ujú. ¿verdad? Que pueden ser traumáticos. Entonces, puedo hablar de mi experiencia y de lo que yo he visto con clientes también, Claro, por ¿verdad? supuesto. Entonces,
Lo que sucede es que cuando pasas por una trauma que sí está bien fuerte, hay una parte del cerebro, y se lo voy a decir en inglés porque se me fue No te la preocupes. palabra, pero the amígdala, ¿ok? ¿Ok? Y esa parte, el propósito o el trabajo que tiene que hacer fue diseñado para Proteger. protegerte, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cuando estás en peligro, pues te va a comunicar que, pues, por ejemplo, abres la puerta y vemos un oso, Ujú. ¿verdad? Pues allí te va a mandar un mensaje que hay peligro y te tienes que huir, ¿verdad? Am, pero, por ejemplo, si después que te huyes, ¿verdad? Y después se va el oso, si después regresas a este lugar y después llegando aquí, sientes como que no puedes respirar Mm. y tienes como el corazón se te acelera y después empiezas a subir las escaleras y tú piensas, el cerebro piensa como que el oso está aquí y después no quieres entrar, quieres evitar entrar. Eso es cuando ya dices, ok, eso es ansiedad o quizá otro síntoma de el estrés Postraumático. postraumático. Sí. Entonces, lo que pasa cuando pasa eso, tú vives el cerebro, porque el cerebro no sabe verdaderamente si estás en peligro o no. Te Mm. está comunicando que vas a estar en peligro, pero el oso no está aquí. Claro. Pero vives y sientes ese temor. Ok. Eso es una diferencia. O sea, entonces, por ejemplo, si yo hablo de mi experiencia, ¿verdad? Y puedo hablar más en detalle, pero había ocasiones que después que salí de esa relación, eh, yo no podía entrar a algunos edificios. Mm. eh, Tenía que evitar por un tiempo. No podía enfrentarlos porque yo empezaba a temblar. Ataques de pánico. Sí, experimenté ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y al principio esto empezó a suceder para mí a los 18 años. Ok. Entonces, cuando sucedió esto, y no sé si quieres el contexto, Sí, por favor. pues yo de joven, ¿verdad? De adolescente, yo siempre era una persona bien calmada y tímida, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando tenía 15 o 16, yo no estaba buscando tener un novio, yo estaba en deportes, yo tenía mis amistades, ¿verdad? Y conocí a alguien a través de unos amigos, ¿verdad? Y en ese tiempo él ya tenía 18 años, Mm. era un joven adulto, ¿verdad? Y empecé a salir con él, yo creo que a los 16 años. Y de hecho, el primer año estaba bien. O sea, él me trataba muy bien. Y, pero como yo no supe nada de tener un novio, Claro. ¿verdad? Entonces, él se portó muy bien por el primer año. Pero poco a poco, el maltrato empezó primero con el abuso verbal y emocional. Y en este tiempo yo no me di cuenta porque era bien sutil como lo hizo, ¿verdad? Pasivo-agresivo. ¿Mande? Passive-aggressive. Sí, pero en ese momento, tenía 16, Claro, no, yo no no. supe, Claro, a los ¿verdad? 16 años. Entonces, eh, era como, empezó bien sutil y pues yo creía todo lo que me decía porque yo decía, pues, él Me quiere. me quiere, él tiene 18 años, ya tiene 19, está estudiando en la universidad. Él sabe más de la vida que yo, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo lo que él me decía, yo lo creí. Entonces, empezó así, poco a poco. Y después, poco a poco, lo que sucedió fue que cuando tuve 16 años, yo estaba en voleibol y me lastimé y me tuvieron que operar la rodilla, ¿verdad? Entonces ya no tenía
el deporte, que me encantaba. Ujú. Pero después hice otras actividades, pero en ese tiempo, ¿verdad? Pues tenía más tiempo, o sea, me estaba recuperando, tenía más tiempo en la casa y él me empezó a visitar y todo. Pero poco a poco, él empezó como a aislarme Ajá. de mis amistades. Siempre. Ajá. Y como te dije, no era algo rápido, lo hizo poco a poco, ¿verdad? Y yo me acuerdo que había un momento que le dije a mi mamá, yo dije, ay, siento que él quiere estar conmigo siempre, como que yo entiendo que me quiere ver, pero yo tengo mis amigas y mis amistades. Y mi mamá dijo, no, eso es bueno al principio, ¿verdad? Porque Claro. él Es bueno que te celen. Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces yo dije, ok. Y, yo creo que allí fue como que empecé a darme cuenta, pero yo no sabía qué estaba pasando. No lo podía expresar y yo no sabía cómo comunicar lo que estaba pasando. Ujú. Entonces, ya poco a poco, él sí venía a la casa, él conoció a mi familia y después él siempre quería estar conmigo, pero solamente conmigo. Y si estaba mi familia, ok, con mi familia, o si no, solamente su familia. Y después era como que ya el tercer año, ¿verdad? De high school, era como que ya empezó a controlarme más. Mm. Y yo tenía mis amigos y mis amigas, ellos no sabían lo que estaba sucediendo, pero ellos vieron el cambio de su comportamiento y cuando se dieron cuenta que él empezó a ser muy controlador Ok. sobre todo de mi vida. Ujú. De hecho, él se enojaba. Llegó un punto que yo me acuerdo, era mi último año de high school. Y yo ya había tiempo que ya no estaba viendo mis amigos y Tus amigas, amistades ¿verdad? como tal. Sí, mis amistades. Entonces, tuve que hacer un proyecto con mi mejor amiga, que la conocí desde los 5 años. Y era un domingo y me habló y todavía no habíamos terminado el proyecto para la clase. Y después por teléfono me empezó a gritar. Ok. Y porque yo no decía nada, yo nomás traté de Eras muy calmarlo. sumisa. Ujú. Ujú. Y después, sí, fue muy sumisa. Y colgué. Y mi mejor amiga, pues sí, escuchó. O sea, Claro. entonces, pero yo le dije, sabes que no puedo ir, yo todavía tengo que terminar este proyecto y me voy a quedar con mi amiga. Eso fue uno de los momentos, yo creo que era que tomé una decisión que no le gustó, pero allí era ya el momento que ya sentía que yo no podía respirar, Claro. porque yo sabía que la relación no era saludable, pero yo no sabía cómo salirme. Mm. Y eso le pasa a Sí. mucha gente, tengo entendido, de que Ujú, están en una situación de que no saben cómo decir que no. ujú, Que, bueno, o sea, yo creo que todos tuvimos esa edad de ujú. 16, 17 años que pensaste que era lo correcto no romper algo porque algo que me pasaba a mí muy común era como que cómo yo voy a terminar con fulanita, él se va a sentir muy mal. Ujú, Pensaba mucho, en mi caso, ¿no? Pensaba mucho en el sentimiento ajeno. ujú. Como que, ¿cómo se va a sentir si terminamos? Sí, ¿Sabes? Nunca pensaba como que, bueno, yo soy el que está no feliz aquí, pues. claro, sí. No, y eso es verdad porque él me hacía sentir culpable. Claro, la víctima. Ujú. Ajá. Y, y después empezó a utilizar tácticas bien manipuladoras. Mm. Entonces, como le dije, él tenía, pues, sí, era que 2 o 3 años mayor. Yo no sabía cómo defenderme. Entonces, yo intentaba, pero él siempre, Buscaba la manera, claro. sí, buscaba la manera en cómo controlarme. Gaslighting. Sí, Ujú. así mismo.
Y en ese tiempo, pues esa palabra tampoco No existía, existía. claro, por supuesto. Entonces, Manipulador y ya. sí, pero allí en ese tiempo ya mis papás se dieron cuenta que Se metieron. sí, y no estaba bien, pero algo que hicieron, porque yo me acuerdo que mi mamá me decía esto, y estas conversaciones lo hemos tenido años después, ¿verdad? Que yo apenas me estoy enterando. Pero ella me dijo una vez que ella yo estaba en mi cuarto y yo te digo, yo me estaba aislando de todo el mundo y pues estaba en mi cuarto y me iba a dormir. Y ella me dijo que había varias ocasiones que ella quería venir a mi cuarto y decirme, tienes que salirte de esta relación. Claro. Pero después el temor que ella tuvo fue que quizá como él tiene tanto control sobre Mandy, ¿qué pasa si ella se rebelde? Y ese no es mi carácter. Claro. Pero ese es el temor que tuvo mi mamá y mi papá. Entonces yo lo entiendo. Pero nunca supe. O sea, que yo estaba en mi cuarto y ella casi en muchas ocasiones quería tocar la puerta. Claro. Pero yo entiendo por qué lo hicieron. Porque, o sea, ya ellos vieron como mi mamá y mi papá como que tomaron un tiempo para observarlo, Claro. estudiarlo. A ver si lo que estaban viendo era verdad, pues. Claro que sí, pero cuando se enteraron, como que ellos dijeron, y quizá me puedes corregir, pero es lo que me acuerdo, es que se esperaron un poco para después enfrentarlo. Pero te voy a decir, la razón por la cual pude salir de la relación es porque llegó un punto que yo me estaba graduando de high school, ¿verdad? Y yo me iba a ir a estudiar fuera de aquí en College Station. Y después no me quería ir porque él me decía, no, quédate aquí. Y yo me acuerdo que él me dijo, tú eres una persona que sí eres inteligente, pero tú te vas a ir de aquí y cuando vayas a estudiar allá vas a fracasar. Ok, wow. Entonces... ¿Qué personaje? Sí, y casi después yo dije, pues no me puedo ir, Te no. creas este síndrome del impostor pensando de que realmente voy a fracasar. Sí, entonces mis papás vieron que yo dije, pues quizá me quedo aquí, yo apliqué también en TAMU, es una escuela buenísima, y yo cambiando mis planes, ¿verdad? Y después un día, yo me acuerdo esto, yo tengo esto en mi memoria, que mis papás me querían hablar conmigo y mi papá me dijo, él dijo, te voy a pedir un favor. Y yo, sí, claro que sí. Y él dijo, tú tienes que salirte de esta relación. Y cuando me dijo eso, yo empecé a llorar porque yo dije, gracias por decirme. Por darme ese pujoncito que necesitaba. Sí, porque yo necesitaba alguien que me salvara en ese momento. ¿Llegaste a sufrir algún abuso físico? No físico, pero sexual, sí. Sexual. Yo, o sea, ¿tendrías cuántos años cuando esto? Empezó creo que a los 16. A los 16 y se terminó a los 20, 21. 18. 18. Duraron Sí. 2 años nada más. Imagínate, en 2 años toda esta tormenta de locura. Sí, de hecho, yo creo que empecé a salir con él a los 15, pero ya como que el abuso empezó un año después. Ya. Primero emocional, verbal y después Sexual. Sí. Debido a esto es que decides estudiar psicología. Sí. De hecho, inicialmente era por otra razón, porque a mí me encanta hacer ejercicio, ¿verdad? Y de hecho, yo estudié otra carrera cuando sí fui a College Station, ¿verdad? Y en ese tiempo estudié contabilidad. Y cuando terminé, pero los últimos 2 años me metí a dar clases en el REC, ¿verdad? De la universidad. Y me encantó. Entonces yo dije, ay,
estudié lo que, o sea, la cosa incorrecta, pero dije, no, pues me gradué y después yo hice un internado con Ernst Young, Okay. pero me di cuenta allí que primeramente estar en una oficina, como que yo tenía Un cubículo. un cubículo. Yo me paraba a hacer mi trabajo y estaba caminando en círculos porque tenía mucha energía para sentar. O sea, me sentaba, pero yo dije, yo no sé si quiero Esto es lo seguir mío, aquí. claro. Sí, pero después regresé a Laredo y empecé saqué la certificación para ser maestra y enseñé clases de matemáticas eh, en la escuela, pues sí, en Clark Meadow, Okay. para los niños en sexto grado. Entonces, me fascinaba el ejercicio, la alimentación y también fui entrenadora por un tiempo, porque sí era maestra, pero en las tardes yo trabajé en el rec de aquí, de Hacías de Chamión. todo, básicamente. Sí, me gustaba todo, hacer el ejercicio y todo. Entonces, cuando decidí cambiar de carrera o decir, yo quiero estudiar psicología, quiero aprender más, ¿verdad? Eh, fue, fue por esa razón inicialmente. Pero algo que cuando empecé el programa de la maestría de consejería en TAMU, los profesores, había una clase que el profesor nos preguntó, ¿por qué quieres ser terapeuta? Claro. Y todo el mundo, la respuesta que todos le contestábamos al profesor es, pues es que queremos ayudar a la gente. Claro, por supuesto. Fue lo mismo que yo pensé ahorita. Ajá. Pero él dijo, yo sé que quieren ayudar a la gente, pero yo sé que hay una respuesta más profunda. Entonces, nos quedamos como, tuvimos que sentarnos allí y pensar, ¿verdad? Claro. Pero la respuesta no nos vino, o para mí, no me vino tan rápido. Entonces, él nomás lo dejó así y él dijo, siempre hay una respuesta más profunda. Okay. Entonces, cuando estás en el programa, lo haces como en grupos. Yo tenía un camino bien diferente porque yo, como no estudié, no tenía mi bachillerato en psicología, yo tomé unas clases para entrar al programa, como 3 o 4, y me dejaron entrar, pero tenía que aprender lo básico. De nuevo, De claro. nuevo, o sea, pero empecé en el semestre en enero. Entonces, normalmente cuando entras al programa, empiezas con un grupo. Y van creciendo todos con el mismo grupo, Sí, claro. ¿verdad? Pero así no fue mi caso. Yo hice el programa tomando las clases más avanzadas y después De adelante para atrás, claro. Sí, sí, y después las básicas, ¿verdad? Entonces, yo empecé a escuchar a los otros estudiantes que ya estaban más avanzados, que ya estaban haciendo su práctica o su internados, ¿verdad? Ya estaban viendo clientes porque es parte del programa. Y después había una clase que tomamos con el doctor Gilberto Salinas. Saludos, doctor. Y esa clase era era la certificación para brindar terapia en español. Entonces, la clase era en el verano. Entonces, lo veíamos todos los días por 3 horas, ¿verdad? Y fue diseñado que él nos puso como con una pareja. Sí, una pareja. Y estábamos haciendo como, este día tú eres el terapeuta y tú eres el cliente, ¿verdad? Y después cambiábamos. Y después él se sentaba atrás y el propósito de eso fue porque él estaba observando el terapeuta en ese momento, ¿verdad? Y nos estaba guiando, ¿verdad? Y él nos dijo, yo sé que quizás vas a tratar de inventar una historia. Él dijo, pero habla de tu vida real.
Y al principio todo el mundo intentó de inventar algo, Claro. pero después no funcionaba porque después no podíamos hablar más como clientes en el momento. Entonces yo dije, ok, pues me empezaron a dar en ese momento mi terapeuta, Ujú. pues empiezan con preguntas como bien leves. Y en ese tiempo yo estaba con otro amigo, teníamos una compañía que ya no lo tenemos, pero se llamaba Iron Faith, Ujú. ¿verdad? Y para mí tenía mucho, pues para mí significaba mucho para mí, Ok. porque pues la fe, ¿verdad? Y me preguntaron, en ese momento yo no sabía si iba a seguir con mi socio Ujú. o no, pero yo creo que ya sabía que él dijo, no, yo creo que no lo vamos a seguir, no vamos a continuar. Mm. Y me preguntaron en ese momento, ¿y por qué te está afectando más? O sea, ¿por qué te afecta tanto? Y yo dije, es porque no es el negocio, es el mensaje de la compañía de Iron Faith, ¿verdad? Ujú. Entonces, para mí, yo tenía que tener mucha fe para sobrevivir unas cosas. Claro, por supuesto. Entonces, allí fue cuando me preguntaron, pues, ¿de qué hablas? Y allí me tuve que abrir. Claro. Tienes Y, que. Para que ajá, funcione, tienes que. sí, claro que sí. Entonces, no les dije, o sea, les expliqué que pasé por una relación que no era sana, que sí experimenté abuso, eh, pero no dije muchos detalles, pero sí hablé de los síntomas que yo estaba experimentando mi primer año, mi primer semestre cuando Mm. estaba estudiando en College Station. Lo que yo no supe en este tiempo, a los 18 y a los 19 años, que yo estaba experimentando síntomas de trauma, Mm. porque yo no estaba en Laredo, yo estaba en otro lugar, Claro. pero yo podía escuchar la voz de esa persona. Mm. Era como que si tenía un video en la mente Sí, te y entiendo. lo podía escuchar, las cosas que habló sobre mi vida. Entonces, de hecho, yo no estaba reprobando las clases, pero me empezó a dar síntomas y se pusieron tan intensos que, pues, empecé a ver a un psicólogo allí. Y, de hecho, antes que yo me fuera, yo tenía un psicólogo aquí en Laredo, Ujú. y sí me diagnosticaron con ansiedad y depresión. Y son buenísimos. Pero cuando yo estaba asistiendo las terapias, no podía hablar de lo que sucedió Claro. y no sabía cómo. O sea, todavía estaba procesando mucho. Si, si realmente pasó más que todo, como me imagino que caes en Sí, negación, ¿no? sí. Y, pero también, como es algo bien delicado, yo viví por muchos años con sentirme avergonzada y Claro, culpable. porque sientes que es tu culpa, claro. Ajá. Entonces, no era que los psicólogos o los terapeutas que tenía antes que no fueran buenos, es que yo no tenía las herramientas y yo no sabía cómo expresarme en el momento. Claro. Entonces, allí, en esa clase, yo empecé a procesar y después mi compañero que estaba haciendo el papel de Terapeuta. terapeuta, paró y después el doctor Salinas como que empezó a hacerme preguntas. Ujú. Y allí en el momento empecé a llorar Claro. y me di cuenta, en ese momento yo dije, creo que pasé por trauma, Ujú. pero no me quería diagnosticar. Entonces tomé esa decisión de regresar o asistir terapia, pero busqué otras personas porque ya
yo creo que la terapeuta que tuve antes ya se mudó. Ujú. Y entonces encontré a alguien diferente virtualmente. Ella en este tiempo vivía en Houston y allí empecé. Entonces yo empecé a asistir terapia otra vez cuando estaba haciendo, a la misma vez que estaba haciendo mi programa, mi maestría. Claro. Y a la misma vez que empecé a ver clientes, que es parte del programa, ¿verdad? Y empecé a entender lo que estaba pasando o lo que yo no entendía Ujú. hace años atrás. Claro. Ujú. Normalmente, lastimosamente, vivimos en una sociedad, Ujú. especialmente en la hispana, Ujú. ¿verdad? Que es culpa de la víctima, ¿sabes? Mm. Nadie te mandó a ir a esa fiesta, ¿sabes? Mm. Busca un justificativo por el abuso que hizo esta persona. Ujú. Em, Comienzas a darte cuenta de que vives en una sociedad machista, de Ujú. que la mujer es la que tiene la culpa, la mujer es la que tiene la culpa porque o sea, nadie te mandó a vestirte así, Ujú. nadie te mandó a ir a esa fiesta, nadie, o sea, no le echan la culpa al hombre que le puso un roofing en la bebida. Ujú. No le pone, o sea, no es culpa del hombre que, ¿sabes? La violó, cualquier cosa. Ujú. Es culpa de ella, siempre es culpa de la víctima. Ujú. Y me parece totalmente terrible. Tengo varias amigas que han sufrido abusos Ujú. y me han dicho, Héctor, o sea, como tú dices, me siento culpable. O sea, Ujú. siento que fue mi culpa. Me siento avergonzada porque, ¿sabes? No debía haber dejado que pasara o a lo mejor fue un error de él y lo seguiste justificando, ¿sabes? O sea, no tiene justificación, cabe Ujú. destacar. Claro. Pero es bien difícil, y esto siempre lo digo, es bien difícil darse cuenta que estás en la mierda Sí. cuando estás en la mierda. O Ujú. sea, ya que sales y pasa el tiempo, te das cuenta de que, wow, sí viví una situación difícil, sí viví Ujú. esto, sí tengo este trauma. Sí. Am, no sé si llegaste a escuchar esto. Yo sufrí un accidente en Venezuela, lo he contado varias veces. Am, a mí me dieron un disparo en Venezuela y en la espalda y tengo la bala metida en la costilla, en la tercera intercostal derecho. Wow. Tenía justamente 19 años, iba a cumplir 20 años, fue el 17 de marzo del 2013. Yo cumplo el 18 de marzo, ¿sabes? Entonces cumplí años en el hospital. Durante mucho tiempo, y hoy en día, Ujú. durante mucho tiempo me daban ataques de pánico cuando escuchaba una moto, porque Mm. bueno, cuando me pasó eso estaba dejando a mi ex en su casa. Y hubo una moto con tres tipos al lado. Yo arranqué, o sea, me tocaron el vidrio del carro con el revólver. Ujú. Yo arranco y me vaciaron la pistola. Le Wow. dieron 7 tiros al carro, me dio uno a mí, y todavía lo tengo metido en la costilla. Llego manejando la clínica, botando sangre por la boca, la adrenalina, no sé qué. Wow. Y durante mucho tiempo, o sea, yo dije, no, fue mi culpa, no debí haber hecho eso. Hoy en día todavía sigo diciendo, fue mi culpa porque accioné en base a una emoción. Pero yo no debí haber estado a Mm. las 3 de la mañana por ahí, ¿sabes? O sea, yo debí haber estado en mi Sí. casa, tranquilo, Sí. en base a una emoción de rabia, no sé qué. Yo salí y me Ujú. pasó eso. Pasa el tiempo, o sea, el sonido de las motos me daba Ujú. ataques de pánico, sonidos fuertes me daba ataques de pánico. El trigger, lo que estabas mencionando. Sí. Ujú. Hoy en día me tocan la ventana y me da de todo, pues, ¿sabes? No me gusta. Pero algo que he notado muchísimo, muchísimo, y creo que es la primera vez que lo digo, es que cuando tengo un día malo, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí. Y un día estresado, no sé qué, y cuando tengo, eso ocasiona que duermas mal y que duermas mal te ocasiona pesadillas. Sí. Todas mis pesadillas,
todas, absolutamente todas, sale la persona con la que yo estaba en el carro en ese momento y siempre son situaciones en que me están secuestrando, que me están robando, siempre. En todas las pesadillas que tengo, sale esta persona. En este caso es mi ex, así como tú, como dices, que es una película que se me repite y se me repite. Sí. Y es impresionante que hoy en día, 10, 13 años después, todavía ¿sabes? Me pasa. Sí. Y no es porque no haya ido a terapia, no es porque no lo haya tratado, sino porque como que está en el fondo del subconsciente y no puedo Sí. terminar de sacarlo. Sí. Y también el cuerpo se acuerda, o sea, y también como dijiste, es subconscientemente Uh-huh. se va a acordar. El cuerpo se acuerda. Y a veces pasa fechas o aniversarios y puede ser años después. Es mi cumpleaños, imagínate. Pues O sí, sea, para ti, uh-huh. los cumpleaños. Entonces, el cuerpo empieza a reaccionar porque hay aniversarios. Uh-huh. Hay un libro en inglés que se llama The Body Keeps the Score Uh-huh. y habla sobre eso, que el cuerpo guarda nuestros traumas, el estrés, la depresión, la ansiedad, muchas emociones en diferentes partes. De hecho, cuando yo le pregunto a la gente, hicimos esto cuando en el programa dimos clases de salud mental para Uh-huh. los estudiantes. Buenísimo. Entonces, era parte de, pues, la búsqueda de los profesores. Entonces, cada semana era un tema diferente, como una semana hablamos de la depresión, del estrés, de la ansiedad. Y una vez dibujamos como una persona, ¿verdad? Uh-huh. Y le preguntamos a los estudiantes, ¿dónde sientes cuando estás estresado o tienes ansiedad o estás preocupado? ¿Dónde tienes en el cuerpo, dónde lo sientes? Y hay gente que dibujaron en el estómago, en el pecho y después en el cerebro, pero como que hicieron un dibujo así Uh-huh. para significar que los pensamientos no paraban, Sí. ¿verdad? A veces en las manos porque temblaban, Sí. ¿verdad? Te sudan las manos, tiemblas. Sí. Entonces, el cuerpo, cada persona es diferente, ¿verdad? Para mí era en el pecho, en los hombros y también tuve pensamientos, o sea, que no paraban. Claro. También me afectó el estómago. A veces no podía comer. Sí, pierdes mucho Perdí peso o ganas peso. mucho peso. Sí. Lo asomatizas diferente. Sí. Sí, sí. Yo, de verdad, qué bien que tengas esas clases de salud mental, especialmente. Siempre lo he dicho, o sea, yo creo que debería ser mandatorio que todas las personas tengan esa oportunidad. Hoy en día, por ejemplo, muchos años después, ¿te has vuelto a conseguir esta persona? Sí, sí. O sea, como lo he visto, Sí, sí. sí. ¿Y has hablado con él o algo? No, cero. O Sí, sea, como pues, porque hay una de las cosas, y discúlpame que te interrumpa, no. que es como que enfrenta tus miedos. Sí. Eso es una cosa que como que siempre lo han dicho en terapia, tienes que enfrentar tus miedos. Pero Sí, ¿cómo enfrentas eso? sí. Pues lo que sucedió es que ya cuando regresé, ¿verdad? Y estaba trabajando aquí como maestra, pues yo volví a la iglesia donde lo conocí y sabes que yo no iba a decir esto porque este detalle te lo puedo decir privadamente, si quieres, pero la razón por la cual no quise hablar de dónde lo conocí es porque como él ya tiene una familia y quizá ellos no saben Claro, lo que pasó. lo que pasó, yo no quiero exponerlos y yo lo he perdonado. Pero lo que tuve que hacer es que yo estaba asistiendo a mi terapia y la terapeuta no me pidió que hiciera esto, pero yo empecé a manejar
a la iglesia. O sea, no para entrar, pero nomás Pasaba por ahí. Ujú. pasaba por allí, ¿verdad? Y de hecho, empecé así. Yo empecé a hacer esto hace 4 años atrás, creo, Ok. 4 o 5 años. Y hacía eso. Y después lo que sucedió fue que me invitaron un ministerio de mujeres de esa iglesia, me invitaron a hablar am, de la salud mental, pero tenían como varias personas. Y yo dije que sí. Y yo no tuve ninguna reacción porque era solamente para las mujeres. Ujú. Pero ya como había empezado a pasar por allí, ya cuando tuve que entrar y dar la presentación, yo estuve bien. No, no te llegó como que ¡fum! No, eso me llegó cuando empecé a pasar por allí. Ok. Ahora, lo que sucedió después, esa iglesia todavía existe, ¿verdad? Pero hay otra, eh, abrieron otra porque empezó a crecer mucho. Ujú. Entonces yo tomé la decisión que yo iba a entrar. Y yo tengo una amiga que ella sirve allí y su mamá trabaja allí y ella ayuda y ella está haciendo como todo lo de media, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es que pues era un edificio nuevo, ¿verdad? Nunca había entrado y yo decidí, pues yo voy a entrar, ¿verdad? Yo fui a un servicio. Pero yo tomé la decisión, yo dije, voy a llegar súper temprano y lo hice porque yo quiero sentarme cerca de mi amiga, Ujú. pero yo me senté donde había una salida, Ok. ¿Inconscientemente o conscientemente? no conscientemente, Ujú. pero yo me dije, yo en el momento, yo me dije allí mismo, no estás en peligro y no te vas a ir. Pero Ujú. yo quería tener un poco de control de dónde me iba a sentar. Yo dije que te vas a sentar, vas a asistir el servicio y no te vas a ir. Nada te va a pasar. Ujú. Pero lo que sucedió es que llegué temprano, vi a mi amiga, ¿verdad? Pero estaba entrando y esta fue la primera vez que yo experimenté esto. Yo vi a muchas personas que no tenían nada que ver con la situación, Ujú. pero eran, o sea, yo los conocí en este tiempo, ¿verdad? Y fue como que casi no me acuerdo entrar, era como que si yo estaba flotando Ujú. y yo no podía respirar y yo me acuerdo que estaba saludando a la gente, pero era bien, yo no puedo explicar esa experiencia, pero salí que yo estaba fuera de mi Ujú. cuerpo, Como tercera persona, claro. sí. Y después yo entré y, o sea, entré y saludé a todo el mundo y después yo dije, ok, ya voy a entrar para sentarme. Y en eso vi que él estaba sentado allí con su familia. Nadie más estaba allí. Ujú. Llegué súper temprano. Entonces yo dije, ok, está aquí. Y yo me senté y después vino mi amiga, la saludé y yo empecé a platicar con ella. Ya mucha gente llegó, ¿verdad? Y comenzó el servicio. Y me quedé y no tuve otra reacción. Y lo hice 2 veces más. Pero lo que hice es que yo cambié de servicio. O sea, Ujú. dice, ok, En vez de ir en la pues, mañana, voy en la tarde, claro. y lo hice 3 veces. Y en este tiempo habían 3. Ujú. Y yo creo que, pues, él hizo la misma cosa. Ujú. En los tres Porque, te lo encontraste. porque me lo encontré, llegaba temprano Ujú. y entré y estaba ahí con su familia. Y yo dije, está haciendo la misma cosa. Pero la tercera vez es cuando empecé a llorar. Mm. O sea, yo no me acuerdo nada del servicio, pero lloré y lloré y yo me quería salir. Me imagino que estabas tan tensa en ese momento, claro. Sí, sí, sí. Am, pero me dije, yo me estaba hablando a mí misma y me dije, nada te va a pasar, no estás en peligro y no vas a huir. Te vas a quedar
Ujú. te vas a quedar allí. Y me quedé allí. Pero sí, lloré bastante. Y después, cuando terminó el servicio, yo tuve que esperar que todo el mundo se fuera y me quedé sentada por un tiempo. Y después, cuando ya se fue todo el mundo, ya podía salir. Porque yo tenía que procesar, o sea, porque yo Todas me las estaba... emociones que estabas ahí, claro. Sí, porque me estaba exponiendo Claro. a algo, o sea, enfrentando, ¿verdad?, a la persona. Pero no fue mi intención de, pues yo no supe que iba a suceder, que lo iba a ver. Ujú. No fue algo planificado, por supuesto. Sí, entonces ya después de la tercera vez paré de hacer eso porque mi prima y mi terapeuta dijo, buen trabajo, pero te está afectando mucho. Claro. Entonces vamos a tener que... Yo soy una persona que yo digo, ok, voy a hacerla, yo quiero asistir a terapia, vamos a hacerlo pero All in. all in, ¿verdad? Ujú. Y la terapeuta dijo, ok, no, creo que tenemos que, o sea, Poco a poco. sí, o Primero sea, gateas, porque, caminas, después corres, claro. sí, porque dijo, estoy muy orgullosa de ti que lo hiciste, pero esto es un maratón, o sea, no es Sí, no que son sprints, claro. Sí, entonces yo dije, ok. Y después, en otras ocasiones, como en el HEB lo vi y tampoco era planificado, pero allí es como que tuve momentos que ya cuando lo vi no tenía esa reacción internal, Claro, o mi cuerpo no estaba reaccionando. llegó un punto que, ¿sabes? Ya. Sí. Pero un día decidí mandar, pues a través de mi novio, Ujú. porque lo conoce también, le mandé un mensaje. Porque también sucedió que un día él me vio y cuando me vio o sea, me vio y después Te evitó. me evitó. Ujú. Y en ese momento yo reconocí que él se sentía culpable Mm, y quizá él se sentía avergonzado. claro. Entonces, yo tomé la decisión que a través le mandé un mensaje y se lo envié a mi novio y él se lo envió a él. Ujú. Y después yo creo que le escribí, mira, yo quiero que sepas que yo te he perdonado y si nos encontramos, todo está bien. Y después él le escribió y dijo, muchas gracias por este mensaje, gracias por decirme eso y espero que estés bien. eh, Algo así, ¿verdad? Ujú. Pero yo lo tenía que hacer porque yo no tenía resentimiento, o sea, yo ya había pasado muchos años. De hecho, hace 4 años cuando empecé a exponerme y iba, ¿verdad?, a este edificio, yo no tenía nada contra esa persona, Claro. pero yo tenía que hacerlo para mi sanación. Ujú. Para En- ti, para lo interno. Ujú. Entonces, pero yo como que dije, quiero que él sepa que no tengo rencor, resentimiento y que lo he perdonado. Y eso me ayudó como que liberarme un poco Claro. más. Ujú. Am, ¿Eres hija única? Tengo un hermano, ¿Un hermano mayor o sí, menor? mayor, sí. Mayor. Solo por curiosidad. Ujú. Durante toda esta odisea mental tuya, nadie sabe de esto, solamente tú. Pues no, mis papás ya se dieron cuenta y mi hermano, él tiene autismo, Mm, entonces él no sabía, ¿verdad? claro. Pero ya mis amistades, mis papás sí se dieron cuenta que yo no estaba Bien. bien, Claro. sí. Ujú. Am,
Pero la parte del abuso como tal, tus padres me imagino que se enteraron mucho después. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que no, pues sí, se enteraron a los 18 años porque Cuando te estaba pasando. sí, y lo que sucedió fue, y yo te voy a decir, y mi mamá y mi papá fueron súper inteligentes para hacer eso, pero en ese tiempo, no sé si te acuerdas, pues sí creo que yo soy mayor en ese momento. Yo No sé. tengo 41. Sí, yo tengo 33. Ok, Ujú. 41 años. Ok, en ese tiempo existía como AOL, el Messenger, Ajá. ¿verdad? Y en una computadora, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿y qué estábamos utilizando? Messenger. Sí, ¿verdad? Messenger, ¿verdad? Ujú. Entonces mi mamá, ella me preguntó, yo creo que crear una cuenta y ella me preguntó, ¿cómo lo haces? Y después yo le enseñé, yo tenía mi cuenta abierta Ujú. y después le enseñé, mira, así funciona, tienes la cuenta y si quieres, estos son los chats, Ujú. aquí están tus amistades y aquí están los mensajes. Si quieres ver la historia de los mensajes, aquí están. Todo. Ujú. Todo. Pero en ese momento yo no sabía por qué me estaba preguntando. Claro, por supuesto. Me entero después que ella lo hizo porque Te quería, sospechaba algo, claro. sí, y se metió a los mensajes y Ujú. vio todos los mensajes. Mm. Y allí es cuando se enteró. ¿Tu mamá es psicóloga también, por casualidad? No, es una maestra. Ah. Se retiró, pero es una maestra. Mm. Sí. Y me imagino que después sí le dijo a mi papá. Claro. Y mi papá sí, yo creo que tenía 18 años y mi papá sí lo confrontó, Claro. si no estoy Es que no, equivocada. es que no sé, yo le tengo que dar un tiro a una pata, no sé, o sea, está Ujú. difícil. Sí. Am, lo confrontó y después ahí es cuando yo supe que, ok, ya tengo, yo siempre supe que tenía el apoyo, Ujú. pero como le dije, yo pensé, es mi culpa. Claro. Es, Te sientes avergonzada. ajá, No muy sabes no sabes avergonzada. cómo decirle a tus padres de que Ujú. pasó esto. Sí, sí, sí. Am, una de las estadísticas que me compartiste Ujú, era de que un gran porcentaje de mujeres ujú, sufren abusos sexuales siendo menores de edad, ujú, incluso siendo menores de 25 años, que creo que es cuando el lóbulo prefrontal ya se desarrolla, básicamente. ujú, Entonces no es que no tengas capacidad de discernir, simplemente no sabes muy bien lo que quieres, ujú, ¿sabes? Y últimamente, en estos tiempos, creo que hemos normalizado tanto eh, el abuso, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ujú, no me sorprende la verdad, por la sociedad en que vivimos, ujú, si el medir las cosas con no se miden igual, ¿sabes? ujú, Cuando un maestro abusa a una niña, ujú. es un violador, no sé qué. Sí, Pero si es una maestra el que abusa al niño, estuvo bien, sí, ¿sabes? desafortunadamente, Y es sí. como que Ujú, son niños al final, ujú, ¿sabes? O sea, está mal de una manera u otra. Por supuesto, el pensamiento retrógrado del hombre va a decir, pero qué sortario, qué suerte tuvo el niño, ¿sabes? O sea, ujú, una maestra de 30 años con un niño de 10, ujú. ¿sabes? Sí, Está mal igual, pero sí. vivimos en una sociedad machista Ujú, que piensa que eso está bien, cuando en realidad nunca ha estado bien. mm. Eh, Y los hombres sí experimentan el abuso también, pero en las estadísticas Ujú. no refleja la realidad para los hombres y Porque los no lo niños. dicen, Ujú, exactamente. porque tienen pena de decir que fueron abusados sexualmente. Sí. Entonces, sabemos en esta carrera que sí, los hombres sí lo abusan, mujeres abusan a los niños también. Y eso no es algo que, yo creo que, como dijiste, no hay mucha conversación, Claro. especialmente para los hombres, y el apoyo que Mm, ellos necesitan. claro. Ujú, De hecho, eso es lo que te iba a preguntar.
En tus sesiones, ¿qué porcentaje, o sea, cuál es el porcentaje mayor que tienes de pacientes, hombres o mujeres? Ok, la mayoría son mujeres, Ujú. pero ya he tenido más hombres. Porque están dispuestos a hablar de su salud mental. Sí. Repito, me parece increíble. Ujú, Yo siempre le he dicho que mi propósito del podcast es que alguien que nos escuche ujú, se sienta en confianza de poder decir necesito ayuda. ujú, Am, hace poco, bueno, hace 2 días publiqué un video que decía el monstruo que creé para protegerme de niño a veces es difícil de controlar. sí. Este tiene ya casi 200.000 views, ¿sabes? O sea, y la cantidad de hombres que han comentado y que le dan like es impresionante. Sí. El 95% de las personas que le han dado like a ese post de más de 200.000 views son hombres. Todos han comentado, lo tengo ahí, me pasó esto. Ujú, Todos les respondo, no estás solo. ujú, Te entiendo cómo te sientes. Bienvenido. Juntos salimos adelante. ujú. Porque todos tenemos, pero muy pocos. O sea, te repito, yo tengo 33 y ahorita fue, o sea, me tuvo que pasar un accidente para yo poder hablar sobre mi Sí. salud mental. Y son muy pocos, como tú dices, que no Ujú. tienen o tienen miedo que los juzguen. Sí. De que porque vas a hablar con un psicólogo estás loco, ¿sabes? Ujú. Porque esa es la cultura de uno. Si vas con un Sí. psicólogo porque estás loco. Los hombres no lloran. Ese es Ajá. el más popular, ¿sabes? Sí. Los hombres no lloran si tú tienes todo, ¿sabes? Por qué estás así? Sí. Y vi algo que decía, un comentario que decía, ¿supiste manejar todo bien? Mm. Y la respuesta fue, sí, es que no me acuerdo más de la mitad de mi vida. Todo Suprimiste. sí, exacto, lo suprimes Ujú, y simplemente aprendes a vivir con él. ujú. Sí. De hecho, hablando de los hombres y cuando dijiste tienen miedo, eh, eso ha pasado que vienen y asisten terapia y el, mi trabajo, ¿verdad? Como terapeuta es crear un ambiente donde se sientan, que se sientan cómodos, que puedan, un ambiente que puedan sentirse que yo no los voy a juzgar Ujú, y tampoco los voy a presionar de tienes que hablar. Yo les doy su espacio y respeto su camino en la sanación de lo que, con lo que están lidiando, ¿verdad? ujú. Entonces, yo he visto el temor cuando tengo clientes que son hombres o quizá adolescentes, jóvenes adultos. Incluso personas mayores, me imagino, que Sí. nunca han ido a un terapeuta, Ujú. Gen X, Boomers, Sí. que van y, Ujú. mira, no sé cómo lidiar esto. Si Sí. simplemente se desploman. Sí. Y ellos empiezan a procesar su trauma ya cuando son adultos, ¿verdad? Ujú. Entonces, regresar a, a esos momentos, a enseñarlos cómo no suprimir y que nada va a pasar, que no están o sea, afuera en el mundo donde van a recibir los mensajes, como dijiste, Ujú. los hombres no lloran, tienes que siempre estar fuerte, llorar indica que eres una persona débil. No, eso no es verdad. Pero el mundo o la cultura se lo ha comunicado. Claro. Entonces, yo he visto un cambio cuando tienen el espacio, están en un ambiente que pueden, pueden estar vulnerable Ujú. sin el temor. Y eso para mí, como terapeuta, me
te llena como Sí, terapeuta. me llena porque yo sé, pues personalmente, yo sé que es tener el temor Claro, de hablar lo que viviste. Y cuando también con mujeres también por supuesto. sucede, pero también como yo sé que los hombres sufren en silencio, mucha gente sufre en silencio, pero especialmente los hombres. Am, yo tengo mucha empatía con todos mis clientes, pero en estos momentos con los hombres es cuando yo tomo el momento y les doy ese espacio para que puedan empezar a procesar el duelo, lo que sucedió, todo lo que suprimieron. Hay, hay una persona que se llama Simon Sinek. Ujú, Él es autor, escritor. ujú. Él tiene un libro muy famoso que se llama Everything Starts with a Why, I think. Oh, ok. Y él menciona que hay veces que tú no tienes que hablar. Simplemente, we don't need to talk. Ujú, We can just sit in the mud ujú, right next with it. ujú, Y yo recuerdo que me pasó hace poco con un amigo que me llamó como a las 2 de la mañana, ¿sabes? Y todo bien, ¿qué pasó? No, nada. ¿Quieres saber cómo estabas, me dice? Y yo lo conozco, o sea, nos conocemos de toda la vida. ujú, Y le dije, no, si no me quieres contar, no pasa nada. ujú. Estamos aquí en silencio. Sí. O sea, nos podemos quedar en silencio cuanto quieras, lo que sea necesario. Ujú, Esto es un espacio seguro. ujú. Y es bonito cuando te das cuenta que puedes entregar eso. Sí. Que tú puedes encontrar a alguien con quien sufrir. Ujú. No, porque es muy fácil estar con gente cuando te va muy bien. Sí. Es muy, 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 muy fácil que cuando te da un ascenso y vas a celebrar y no sé qué, un niño, una cosa. Pero en los momentos difíciles es cuando estás tú con tú. Sí. Y si puedes tener a alguien con quien sufrir, Ujú. y no estoy diciendo que es como que voy a buscar a alguien para sufrir, no, no, no. Sí, sí, sí. Sino que alguien que se pueda sentar contigo en el lodo Sí, y simplemente estar ahí. sí. Algo que yo le he dicho a mucha gente es que no necesitamos tener las palabras. A veces la presencia es más que suficiente. Total, totalmente. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Para ir cerrando, Ujú. me gustaría que, o sea, normalmente siempre pregunto algo motivacional al final, no sé qué. Sí. Pero yo tengo dos preguntas para ti. Ujú, La primera, antes de cerrar, ¿verdad? ujú, Es, ¿qué se siente, verdad, ser paciente y después ser la persona que está ayudando? mm. Esa es buena pregunta. Am, es bien interesante porque yo tengo pacientes que me preguntan, ¿sabes qué es sentir ansiedad, depresión? Y hay algo que en nuestra profesión que se dice es divulgación profesional. En Ujú, inglés es professional disclosure. ujú, Entonces, le vas a divulgar un poquito de la información, pero no todo, porque la sesión no es mía, es no tuya. es, sí, no es mía, Ujú, es del paciente, pero ellos nos hacen esa pregunta porque a veces ellos piensan que tenemos todo, o sea, que nada está sucediendo, ujú. como que si no fuéramos humanos, Claro. por un lado, ¿verdad? Entonces, yo, y tengo varios que me preguntan, y yo le digo, sí, yo he experimentado esos síntomas. Quizá no viví la misma cosa, pero al fin del día yo sé
como mi paciente sabe, que es algo que es un dolor y sufrimiento que no le deseas a nadie. Claro. Exactamente. Ajá. Entonces, yo sí, con mis experiencias que he vivido, me ha dado la sabiduría cuando el paciente quizá está tratando de expresarse o no puede ni hablar y yo los entiendo sin que ellos hablen. Como la terapeuta, hay también partes que yo digo, salgo de sesiones y digo, yo también yo creo que recibí más. Y quizá eso no es la verdad, pero también siento que es parte de mi sanación en ayudar a otra persona. Estoy totalmente de acuerdo. Esto siempre lo digo y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es algo, o sea, yo tengo 2 mantras aparte de ese. Me encanta es el Be the love you never received. Creo que eso nos hace mucho mejor personas. Sí. Es el hecho de que no porque a mí me pasó eso, todos los demás tienen que sufrir igual que yo. Para que ellos sepan lo que yo sufrí. No. ¿Por qué no mejor ayudar para que no sufran igual que tú? Para que no pasen esa situación igual que tú. Sí. Y para que tengan las herramientas. Para poder afrontar eso. Sí. Claro. Es que me imagino en tu posición que te llegarán personas víctimas de abuso, ¿verdad? Y tú vuelves a ese momento hasta cierto punto y tú dices, mira, yo te voy a ayudar. Sí. Y eso me parece increíble. Que tengas la capacidad de hacer eso, pues. De verdad, te felicito. Gracias. Para ir cerrando, la última pregunta es, si pudieses, por favor, ver esta cámara, ¿verdad? Okay. Y si pudieses darle un mensaje, ¿verdad? A la Mandy de 18 años, ¿qué le dirías? A Mandy, ¿qué le diría a Mandy a los 18 años? Ok, le diría que no estás sola y no eres la única que está pasando por algo o lidiando con algo difícil y que hay esperanza, porque sí hay recursos recursos para recibir la sanación. Entonces, sí. Y yo también le digo a las personas que no están solos, no son los únicos y sí hay esperanza. Qué brutal. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales, Mandy? Pues es un poco largo. En Instagram soy Mandy con I, Mari Chaparro. Yo me meto más en Instagram, pero también en Facebook. Salgo como Amanda Chaparro y tengo la página que está conectada con la página de Instagram. Perfecto. Muchachos, por favor, síganla. De verdad que excelente invitada. Muchas gracias, Mandy. Eres espectacular. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tu historia. Difícil, pero qué bonito ver que eres, ¿sabes?, ejemplo a seguir de que hay luz al final del túnel y que sí se puede. Gracias. Gracias. Mandy, vas a vivir épocas difíciles y vas a tener momentos que vas a sentir que no los vas a superar. Y vas a llegar a un momento que vas a cuestionar el propósito que tienes en la vida. No vas a tener la respuesta en el momento. Pero lo que te quiero decir es que vas a superar mucho más de lo que piensas en este momento. Y un día le vas a dar gracias a Dios por este proceso. También te quiero decir que hay poder en compartir tu historia y tu testimonio, porque allí vas a experimentar la sanación y la restauración. Y finalmente,
te vas a aferrar a un versículo de la Biblia, de Salmos 34, 18. Léelo. Te quiero mucho.